Ahora sí, a continuación vamos a ver ahora el circuito RLC o circuito de corriente alterna en serie. Y para esto vamos a tener ahí una resistencia, un inductor, ¿verdad? Y un capacitor en serie. Tenemos el resistor, el inductor y el capacitor en serie. ¿Qué sabemos de esto? Que la corriente que va a pasar por aquí, ¿cuál va a ser? Obviamente es la alterna, no la corriente alterna. La corriente alterna, pero ¿qué va a hacer? Va a ser la misma que va a pasar porque está en serie. Lo mismo que vimos en corriente directa. Entonces, ¿cómo lo representamos? En este caso lo vamos a representar como, ok, la FEM alterna es igual a la corriente, que es la misma, ¿verdad? Para R, para la reactancia inductiva y para la reactancia capacitiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿Cómo yo lo veo de forma fasorial? Miren, vamos a hacer este gráfico. Digamos que nuestra corriente se dirige en este sentido, ¿verdad? Para allá va esa corriente. Y como está en serie, significa que para esta, perdón, vamos a otro color. Para esta resistencia, para este inductor y para este capacitor, van a tener la misma dirección de la corriente. Entonces, ¿qué pasaba con el voltaje en una corriente, verdad? Perdón, aquí me confundí, aquí es el mismo, ¿no? VR. ¿Qué le hacía qué le pasaba? ¿Cuál era la relación entre el voltaje y la corriente? Que se atrasaba, ¿no? La corriente se atrasaba. Significa que se adelanta, ¿cuánto? 90 grados el voltaje inductivo. ¿Y qué le pasaba con el voltaje capacitivo? Bueno, se atrasaba, ¿verdad? Entonces, de esta manera, si nosotros hacemos esta suma vectorial, podemos saber que como el voltaje inductivo y el voltaje capacitivo son, en este caso, colineales, ¿verdad? Vamos a ver así, menos BC. Y acá vamos a tener en esta resistencia, nuestro voltaje de resistencia. Bueno, su suma vectorial va a ser igual a la FEM alterna de nuestro circuito. Entonces, la FEM alterna vectorialmente nuestro circuito va a ser al voltaje de la resistencia vectorial más el voltaje del inductor vectorial más el voltaje del capacitor vectorial. Entonces, si lo expresamos, ¿verdad? De forma algebraica, ¿verdad? Por trigonometría, esto nos queda de esta manera. Y ahí nosotros podemos hallar, bueno, en este caso, nuestra FEM, ¿verdad? Pero no solo nos quedamos ahí, porque sabemos que, ok, tenemos esto aquí y aquí también podemos hallar el ángulo de fase con la corriente, perdón, el ángulo de fase con la corriente, y uno podría decir, ok, mira, entonces la tangente de fase va a ser igual a la proyección, ¿no? ¿Verdad? En este caso va a ser XL, BL menos BC sobre BR. Y como esto está estrechamente relacionado, ¿verdad? Si nosotros despejamos nuestros valores, está estrechamente relacionado con las reactancias, nosotros podemos expresar entonces a la impedancia como R al cuadrado más la impedancia inductiva al cuadrado menos la impedancia capacitiva al cuadrado. Pero a mí no me gusta verlo mucho de esta manera, ok, y es fácil expresarlo así, pero hay un método mucho más sencillo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo para ir analizando esto de forma vectorial, y es cuando nos metemos en el mundo de los complejos. Ok, ¿cómo el mundo de los complejos? Bueno, como les mencioné en el video anterior, nosotros podemos expresar nuestra fuente alterna de manera matemática sinusoidal, ¿no es verdad? Entonces tenemos este módulo de la FEM por un Euler a la gamma, ¿verdad? Omega t. Esto lo que nos dice es que nuestra corriente va a ser alterna, ¿verdad? Este número aquí, ya que nosotros podemos expresarlo como coseno de omega t más gamma, que es el imaginario, seno de omega t. ¿Ok? Todo claro está ahí. De la misma manera nosotros podemos expresar las impedancias, ya que la impedancia
Al tener esta forma, en realidad se puede expresar de esta manera. La impedancia va a ser igual a la resistencia más gamma, la impedancia, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. ¿Y esto cómo es que lo observamos? Pues bueno, esto lo observamos de esta manera. Tenemos nuestro plano complejo, sacamos la línea de Z. Su proyección en el eje complejo va a ser XL menos XC. Y su proyección con el eje real va a ser la resistencia. Y así es como funciona, ¿verdad? Estas corrientes alternas. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué hago con esto? Bueno, esto nos va a ayudar muchísimo a resolver un ejercicio. ¿Por qué? Porque ya nosotros no necesitamos, ¿verdad? Sabiendo este dato de aquí, ya no podemos trabajar en la parte real, pero hay un truco para esto, trabajarlo en la parte imaginaria. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros trabajamos en la parte imaginaria? Pues bueno, nosotros nada más tenemos que, por ejemplo, si nosotros queremos hallar en este circuito, podemos hallar con las impedancias que hablé hace un momento, que son estas. Expresarlo eso en forma de los ángulos y así hallar ¿verdad? El voltaje o la corriente. Depende, ¿no? ¿Verdad? Porque si yo quiero la corriente, bueno, solo cojo la FEM, veo en qué ángulo está. Siempre se propone que esto esté en un ángulo cero, ¿no? De un ángulo cero, ¿no? Y la impedancia en el valor que quede. Siendo la suma, ¿verdad? Siendo la suma la impedancia de esta forma compleja. ¿Ok? Ahora, antes de ir a problemas o ejercicios, me falta todavía dar en la parte de circuitos AC paralelos. ¿Ok? Circuitos AC paralelos. Y ahora, ¿por qué vamos a ver circuitos AC paralelos? Porque es muy fácil, ¿verdad? Entender la parte de la que es en serie, pero en paralelo no en muchos libros se expresa, y aquí es cuando, bueno, vengo a hablarles sobre los circuitos AC paralelos. ¿Qué significa que sea en paralelo? Entonces, imaginemos ahora nuestra corriente, tenemos nuestra resistencia, tenemos a nuestro inductor y tenemos nuestro capacitor. Ya. Ahora, ¿qué tienen ellos en común? El voltaje, ¿verdad? Entonces, si tienen voltaje en común, vamos a hacer el siguiente gráfico. Vamos a apuntar la línea de voltaje para allá, ¿verdad? ¿Y qué sabemos? Que la corriente de la resistencia va a estar 0 grados con respecto al voltaje, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Que la corriente inductiva, ¿verdad? Se va de la corriente inductiva se va a trazar al voltaje, entonces va a venir para acá, ok. Y la corriente capacitiva se va a adelantar al voltaje. Con esto volvemos a la misma expresión, porque de esta manera nosotros podemos simplificar esto, ¿verdad? Podemos simplificar esto y expresarlo de esta manera. IL menos IC, acá IR, y su proyección nos da la corriente I. ¿Cómo la expresamos? Bueno, podemos expresar esto como la corriente de la resistencia al cuadrado más la corriente del inductor al cuadrado menos la corriente de la capacitancia al cuadrado. ¿Ok? Perdón, estos dos menos al cuadrado, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Qué hallamos con esto? Bueno, nosotros podemos ahora cada corriente expresarlo como el voltaje máximo sobre la resistencia al cuadrado más, en este caso vendría a ser el voltaje máximo sobre la impedancia inductiva menos el voltaje máximo sobre la impedancia capacitiva, todo eso al cuadrado. Si seguimos expresando esto, nos va a quedar 1 sobre la impedancia al cuadrado va a ser igual a 1 sobre la resistencia al cuadrado más 1 sobre XL menos 1 sobre la reactancia capacitiva al cuadrado, ¿verdad? Y esta es nuestra expresión.
Si nosotros ahora queremos hallar la FEM, no, sacamos la raíz cuadrada de eso. Y ya podemos trabajar esto como que si fuera ley de Ohm. Ahora sí, en el siguiente video les voy a traer, ¿verdad? Aquí obviamente el ángulo de fase ya lo tienen, ¿verdad? Por las corrientes. Pero en el siguiente video les voy a traer cómo ver, ¿verdad? Estas corrientes fasoidalmente de manera compleja, que les va a solucionar mucho más el ejercicio para no estar trabajando ni con vectores, ni con cuadrados, ni con ángulos los de acá, ¿no? Ángulo de impedancia, ¿no? El ángulo de la impedancia, de desfase. Listo, espero que les haya gustado el video explicando algo sencillo porque no quiero irme mucho al detalle de la teoría y vamos a ver un ejercicio de elección en el siguiente video.